Bueno, para estar. Nada, pues aprovecho a agradecer a Valeria y Ileana de verdad por una nueva invitación. De verdad para mí un gustazo estar aquí pues con ustedes. Voy a compartir por acá. A ver, un segundo. Vale, debería. Ya va que no sé lo que he compartido. Espérense un momento. Se ve la pantalla, pero no la Sí, presentación. no, no, le di a lo que no era. Espérate un segundo. Ya va. Puede pasar. Sí, sí, ya va. Cliqué donde no era. Aquí. Ahora sí. Vale. Ahora, Y vamos a darle acá para lo del audio porque luego no se va a escuchar. Bueno, listo. Entonces, como ya me imagino que saben, esta charla lleva por título Mutaciones en las narrativas digitales del texto plano al metaverso. Y ya con este sugerente título, ustedes deben empezar a especular, deben empezar ya a decir una cantidad de cosas. Y voy a hacer un spoiler de justamente de la conclusión final de esta charla, que es la complejidad que alberga comunicar y trabajar en el ámbito digital actualmente. Yo cuando estoy en clase con mis alumnos, el primer día lo primero que les pregunto es, ¿ustedes consideran que comunicar a través de Internet es fácil? Claro, hay algunos que ya ven en mi planteamiento una suerte de trampa, pero la mayoría rápidamente se aventura a decir, claro que sí, es facilísimo. Sí, por supuesto, es muy fácil, gracias a la supuesta gratuidad que alberga la posibilidad de abrir un perfil en cualquier plataforma, lo muy rápido e intuitivo que puede ser eventualmente en la mayoría de las plataformas publicar cualquier mensaje, pero ya luego el tema de poder interactuar, de poder conectar, de poder conversar, de poder incrementar el alcance, allí ya te das cuenta que la cosa no es tan fácil. Luego empezamos a ver cómo los diferentes grupos de usuarios intervienen de la misma manera y de forma muy heterogénea y entonces ya ahí empezamos a desesperarnos y a eso sumamos el veloz avance que tienen las tecnológicas y que ya cada vez nos resulta incluso más difícil poder acompañarlo. Entonces, hago toda esta intro para que ya asumamos un poco bueno, a qué nos vamos a tener en esta hora y media. Estamos en un contexto donde la producción de contenido es desmedida, es siempre en aumento, no fluctúa a la baja, sino que desde hace muchos años estos gráficos que abundan en Internet y que carecen de cualquier tipo de rigor científico, pero que nos sirven de un poco de referencia, nos permiten ver, si los ponemos de forma comparativa, que independientemente que una plataforma goce de mayor o menor popularidad coyunturalmente, la producción de contenido en todas ellas es siempre creciente, ¿no? Y claro, aquí esto también nos lleva nos debería obligar a pensar a dónde está yendo toda esta información, dónde está quedando todo esto, porque ya les aviso, nosotros no tenemos capacidad de asimilarla. Una gran patraña que compramos en las escuelas de comunicación, sobre todo latinoamericanas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, era el bendito concepto de la sociedad del conocimiento derivada de la sociedad de la información, ¿no? Internet demostró que a mayor información, menor conocimiento, si no, no tendríamos terraplanistas hoy, por ejemplo. No tendríamos una cantidad de gente diciendo cualquier cantidad de barbaridades, pese a que las evidencias científicas, pese a que las evidencias técnicas estén allí. ¿No? Entonces, tenemos información ilimitada, infinita a nuestro alcance, porque no necesitamos equipos tecnológicos avanzados para poder acceder a ella. Lo tenemos desde nuestro dispositivo móvil, ya pasando por cualquier otro dispositivo conectado a Internet, pero cada vez nuestro cerebro se abruma más y lo que hacemos es refugiarnos en nuestros prejuicios, en nuestras creencias, más allá de la evidencia, más allá de la información en sí misma. Entonces, aquí tenemos una de las grandes paradojas de este contexto digital tecnológico. Dice Cristian que por aquí comparte. Bueno, yo estoy empezando a ser bastante provocador
porque el tema da para ello. Lo otro que tenemos que tomar en consideración es que no en vano la manera en que nos comunicamos está muy determinado por los designios y las decisiones que las empresas tecnológicas, mejor dicho, de las empresas tecnológicas. Cuando vemos los informes del Boston Consulting Group desde hace unos años para acá, siempre se cuelan en el top 10 de las empresas más innovadoras entre 7 y 8 empresas que tienen impacto directo en el ámbito de la comunicación o las telecomunicaciones. Y esto lo que nos indica es que nosotros nos vamos comunicando y vamos desarrollando nuevas alternativas y nuevas estrategias de comunicación conforme estas empresas nos presentan nuevos productos y nos dicen lo que tenemos que hacer. Si no, no se explicaría hoy este afán, esta fiebre a veces irracional en torno a la inteligencia artificial, por ejemplo. Y entonces desde las universidades incluso vendemos la idea de que hoy no tienes capacidad de estar en el entorno laboral si no comprendes la inteligencia artificial. A nosotros nos obligan hoy en día, voy a hablar de mi institución, nos obligan a meter la inteligencia artificial en las actividades, en los temarios. Y yo esto lo he criticado en los claustros porque digo, no siempre es conveniente, es decir, no tenemos que meter la inteligencia artificial en todo porque es la moda. Tenemos que hacerlo en el momento en el que eso realmente aporta. O por el contrario, incluso deberíamos profundizar en el enfoque crítico. Y no ocurre, no ocurre porque evidentemente eso no vende títulos, eso no vende nuevas inscripciones, eso no vende hoy. ¿Cómo atraes? Porque yo, por ejemplo, estoy en una universidad privada, pero lo pongo más complejo en una universidad pública. En las universidades públicas aquí en España, que cada vez hay títulos desiertos. ¿Cómo haces para ser sexy? ¿Cómo haces para atraer al alumno? Pues entonces te tienes que montar este tipo de cosas. Yo leí ahora hay una lucha porque la Universidad de Granada va a montar un grado de inteligencia artificial. Bueno, a ver, ya la inteligencia artificial se venía dando en las ingenierías, ya la inteligencia artificial venía existiendo hace mucho tiempo en otros títulos. Pero, claro, evidentemente la industria, fue ayer, anteayer, 5 tecnológicas presentaron cada una un modelo nuevo. Google, Anthropic, fueron 5 que presentaron nuevos productos. O sea, imagínense a la velocidad que vamos. Ya no es que ahora presenta una, al mes siguiente presenta otra. No, no, es que 5 empresas presentaron 5 nuevos productos súper revolucionarios, porque siempre todos van a ser súper revolucionarios. Al mismo tiempo, el mismo día. Y claro, estamos también en un punto donde los usuarios estamos empoderados, somos prosumidores, somos ciudadanos de Internet y esto es algo que ya no podemos, en lo cual no podemos retroceder. Tú no le puedes arrebatar ahora a cualquier persona, a cualquier usuario, esa posibilidad de acceder a Internet y decir lo primero que le provoque. Ya, evidentemente, dependiendo del contexto en el que se encuentre, asumirá las consecuencias que deba asumir. Pero esa posibilidad no se la podemos arrebatar ya a nadie y tenemos que entonces enfrentarla. Y insisto, por eso hoy se nos hace ahora cada vez más difícil. Por ejemplo, sale el otro día aquí en España una entrevista a un futbolista. Los futbolistas son referencias sobre todo para chicos jóvenes. Pues este futbolista en cuestión, un futbolista profesional de un club de élite, agarra y dice con completa ligereza que él, hasta que no le muestren que la Tierra es redonda, para él es plana. En una radio, que ok, podemos a lo mejor discutir qué tanta audiencia puede tener hoy en día la radio convencional, sobre todo en segmentos jóvenes, da igual, pero supongamos que circunstancialmente estaba puesta en el coche y ahí van niños o van jóvenes y de repente escuchan la entrevista o en el autobús. Y sale esta persona que tiene influencia, que tiene un impacto en la opinión pública por una razón específica, y entonces dice, una barbaridad de ese tamaño, ¿no? Entonces, que le contestó, de hecho, le contestó otro divulgador científico aquí de España, que recientemente ha tenido la oportunidad de viajar,
hasta la, no, bueno, aquí ya voy a pecar un poco de imprudente, porque bueno, no sé a qué nivel la estratosfera, no sé en qué punto, y decía, bueno, mira, aquí qué más evidencia que esta, ¿no? Ya, ok, no veamos el Atlas, no veamos las imágenes que están en internet, te lo estoy poniendo yo en directo, o sea, para que lo termines de comprender, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, con todo eso tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones. Estamos en un momento donde las audiencias son cada vez más digitales, donde son prosumidoras, donde crean y consumen contenido en similar proporción y además se apoderan de los mensajes de uno para construir otros. Dice por acá Reyes, que disiente de lo que comento, dice, lo mismo decían de la radio, la televisión, hasta la imprenta, y tuvo crítica en su oportunidad. Bueno, no quiero, o sea, yo no quiero caer aquí en esa eterna discusión de integrados o apocalípticos, ¿no? Es decir, yo soy muy integrado. Creo que mayor prueba que esto, o sea, aquí abajo tengo unas gafas de realidad virtual, tengo gafas de realidad aumentada, o sea, más integrado que yo creo que nadie, de hecho mucha gente. Hablamos, Pavel, de eso en la primera clase. Soy muy friki, ¿Cómo? o sea, aquí en España yo entro en el perfil del friki, pero no por eso también tenemos que tener la obligación de justamente asumir un rol crítico. Tenemos que asumir un rol un poco de apocalíptico y ver también, no comprar todo, no ser comparsa de las empresas, no ser comparsa de determinados intereses económicos y ver realmente el impacto de la inteligencia artificial en términos medioambientales, el impacto en términos sociales. Bueno, ahora estamos empezando a ver algunos síntomas, sobre todo en la población joven, en tema de salud mental. Entonces, sí, que todo tiene evidentemente su lado positivo, pues como todo, pero también no por ello también hay sombras y esas sombras tenemos que ser muy conscientes de ellas y trabajar justamente en función de intentar, ¿no? Pues minimizarlas. Cuando digo a mayor información, proporcionalmente menor conocimiento, es porque no tenemos la capacidad de trabajar ni de lograr filtrar toda la gran la cantidad de información que hay en Internet. Ninguno de nosotros, ni por los que estamos en la academia, cuando nosotros hacemos una investigación, que decía Valeria, no, porque Pavel hace muchos papers, nosotros tenemos, cuando armamos un marco teórico, tenemos que recurrir a fuentes e intentar agotar hasta la última fuente. Bueno, ya les digo yo una cosa, no agotamos hasta la última fuente, porque es imposible hacerlo. Entonces nos vamos a los máximos referentes y luego a algún estudio que intente de alguna manera acompañar algún argumento o contradecirlo, es decir, intentar jugar con ambas partes, pero no podemos abarcar todo. Entonces, si desde la ciencia no lo hacemos, menos lo va a hacer el usuario común. Dice, hay un caso paradigmático de un joven que se suicidó y previamente había desarrollado una relación. Bueno, Cristian, justamente sobre eso hoy leí un artículo muy preocupante, creo que fue en The Economist, creo que fue en The Economist, que abordaba un poco esto y bueno, el tema del Centennial es cada vez más complejo. Pero bueno, seguimos justamente sobre esto, ¿no? Tenemos públicos más segmentados, públicos cada vez más móviles y esto evidentemente también complejiza la labor de comunicar, de informar, porque cuando tú tomas la decisión de acudir a Internet para comunicar, pues tienes que tomar la decisión de decir, bueno, o de esta plataforma o en esta, no puedo en todas. Porque tú no cuentas con un departamento de comunicación de 30 personas. Entonces, como eso no ocurre, como en una redacción de un medio no hay 30 personas, una por cada plataforma, no es lo convencional. Entonces ya te toca empezar a tomar decisiones de, bueno, ¿dónde está nuestro público objetivo? ¿Dónde nos interesa estar? Y con base en ello es, vale, y con nuestras posibilidades, ¿qué nos resultaría más conveniente? Y fíjate cómo de a lo mejor 15 plataformas terminas en dos nada más porque no puedes más, no puedes con otro. Entonces, una cosa que es indiscutible es que cada vez somos más digitales y esta digitalización cada vez incluso se ve expresada en una ubicuidad, es decir, en un espectro ubicuo donde el mensaje ya es omnipresente, llega a través de diferentes canales, incluso poco convencionales.
Viene un refrigerador, integra una pantalla y esta pantalla tiene el resumen del día. Y en el resumen del día te vienen unos titulares que tú no sabes quién ha determinado que son los más interesantes y te marcan la agenda de ese momento. Lo digo con completa autoridad porque yo tengo ese refrigerador. Entonces, la aplicación Update de Samsung determina que no se comporta igual en el móvil que en el refrigerador. En el refrigerador te pone los 5 titulares que considera el algoritmo o que considera alguien que son los más importantes. Alguien ha tomado o una máquina ha tomado esa decisión. Los Y 5 titulares que alguien que está abriendo la heladera a la noche tiene ganas justo, de leer o necesita leer. pues eso mismo. Luego tenemos también, mm, todo esto se ha apresurado más del 2020 para acá. El contexto del COVID aceleró mucho todo, aceleró mucho la digitalización, aceleró en cierta forma que no quiere decir que lo haya mejorado el proceso de alfabetización digital. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque obligó a mucha gente a enterarse de muchas cosas, pero cuando ya desescalamos, muchos usuarios abandonaron nuevamente esa digitalización. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando hoy nuevamente a una necesidad de reforzar los procesos de alfabetización digital y estos son más lentos y más torpes en comparación con el avance de las empresas tecnológicas. Yo siempre recomiendo que para entender un poco el impacto de las tecnologías y su asociación con los populismos, vean la serie Years and Years. Creo que ahora para Latinoamérica está en la plataforma Prime Video, porque yo la vi aquí en España en lo que era antes Y sí, HBO, que pasó a ser está Max, en, ya era está en HBO, Prime. pero está en Prime, pues eso. Eso no depende también del algoritmo que un usuario tiene en su cuenta. Sí, bueno, Ángel, es que además es que hablar de algoritmos es hablar de una cantidad de variables que a ver si me da un poco de tiempo para poder abordar eso. Vemos que conforme ha avanzado los años, pues prácticamente ya toda la población de Internet está en plataformas sociales. Fíjense que además, reitero este término, plataformas, no hablo de redes sociales, hablo de plataformas digitales sociales. Los usuarios conectados a Internet es más o menos la mitad de la población mundial y estamos en un 90 y tantos % de personas de ese conjunto que está en Internet que tiene perfil activo en este tipo de canales. Pero bueno, yo hablaba antes de la heterogeneidad de los públicos y este estudio que realizó la Fundación Knight en el 2020, al calor de los acontecimientos, que lo hizo en 2 momentos, lo hizo en abril, lo hizo en diciembre del 2020, lo hace justo para intentar comprender qué segmentos estaban cambiando su comportamiento digital, si era por algo estrictamente coyuntural o ya era algo asentado. Y justamente tanto los centennials como los millennials son los 2 segmentos que más profundizaron en su conducta digital. Mm, y claro, cuando hablamos de digital no hablamos de todo el espectro. En el caso de los centennials, son usuarios más inclinados al tema videojuego, al tema streaming, al tema podcast, al tema consumo de vídeo. Punto. El millennial, por ejemplo, está más asociado al tema podcast, también tema videojuego. Sin embargo, aquí hay una cosa interesante. Lo que está coloreado es de diciembre, lo que está en gris es de abril. Y aquí notarán que hay una contracción en el caso de los millennials, pero no quiere decir que es que abandonaron su comportamiento digital. Es que los millennials, mi generación, hoy en día, somos la generación más activa laboralmente. O sea, somos los que hoy estamos en puestos ya incluso directivos, somos los más activos en el ámbito laboral y claro, pues eso te quita tiempo de jugar videojuegos. Yo tengo la Xbox, yo tengo la Switch, lo que no tengo es tiempo. Entonces, tengo las videoconsolas, tengo el deseo de eventualmente utilizarlas, pero no tengo el tiempo. Y el mismo caso con cualquier otro tipo de dispositivos. Entonces, claro, el millennial en este caso es un tema de tiempo por el tema trabajo. El centennial no, porque el centennial estamos hablando que si bien es cierto, es una generación que una parte de esta generación está activa en lo laboral ya,
hay otra que todavía es muy joven y no lo es. Dice, lo que mencionas es súper importante superar a los usuarios de Internet. Se les olvida a ellos que también son ciudadanos del mundo y que, vale, pues básicamente. Sí. Una Pavel, cosa, dime, hay una pregunta sí, antes de dime. Roberto Chávez y Diana lo A secunda. ver. ¿Hay alguna diferencia entre plataformas y medios sociales, término que utiliza Omar Rincón? Sí, bueno, a ver, en Estados Unidos es que el término, el social media, o sea, en inglés, social media son justamente, ya se ha popularizado como ese término para decir, pues, todos estos canales sociales, ¿no? No es social networks, no, de hecho, en la literatura muy especializada en comunicación, el término social media ya se refiere estrictamente pues a Facebook, a X, a Instagram, etcétera. Entonces, si esto lo llevamos al castellano, al español, no debería haber ningún tipo de diferencia. Lo que pasa es que nosotros utilizamos más, de manera más habitual, el término red social. Pero claro, si nos ponemos muy puristas, hoy en día lo menos que se hace es socializar a través de estos canales. Por eso hablamos de plataformas digitales, porque se han reconvertido en canales de creación de contenido. Y lo que te invitan y te empujan es a crear contenido. Así sea el hecho de que recompartas, o sea, de que tú republiques, pero que te encargues de difundir contenido, no de estar conectando y estar saludando a tu amigo del instituto, al primo tercero que no ves nunca, a la prima que se fue para Groenlandia, no. Eh, el- Además de todos estos segmentos, se nos complejiza un poco el mapa ahora con otros usuarios que son la generación alfa. La generación alfa, que hoy tienen 15 años, no tienen más. Am, Son digitales, pero no en los términos en los que lo somos nosotros, o no deberían serlo. ¿Por qué? Bueno, fíjense, Australia ha prohibido tajantemente que por debajo de los 16 años los usuarios tengan perfiles en Instagram, en cualquiera de estas plataformas. Am, no es nueva, de hecho, Paula, la nueva es la generación beta. Son los nacidos a partir de este año, a partir del 2025. Ya la generación alfa llegó hasta el 2024, pero claro, cumplen años, ¿no? Entonces, están cumpliendo 15 años en el 2025. Es la generación que va del 2010 al 2024. Eh, es decir, que un nacido en el 2024 es generación alfa, tiene un año. Entonces, fíjate, tenemos alfas de un año y tenemos alfas de 15. Eh, el comportamiento que van a tener va a ser muy diferente porque los hitos tecnológicos que determinen a cada uno son muy diferentes. Sin embargo, ya la generación alfa dista mucho de la generación Z, que son estos chicos de 18, 20 y poquitos. ¿Qué ocurre? Que la generación alfa, como decía, no debería tener un perfil en TikTok. No debería. Ah, pero tiene 15 años, justamente. Justamente. Hoy en día se ha demostrado que no deben tener todavía, no hay la madurez para poder estar en estas plataformas. Gravísimo error es permitir que los chicos de estas edades estén allí y consuman contenido. Bueno, no, pero mi hijo, mi sobrino ve YouTube Shorts, peor. Todavía peor. O sea, es que si me lo pones a competir con TikTok, no sé cuál es más tóxico. Fíjense, y te lo dice alguien que tiene perfil en TikTok, alguien que te va a hablar aquí, te va a vender la moto de que hay que estar en TikTok, pero es una plataforma tóxica, es un cáncer digital. Y lo digo por la aplicación en sí misma. La aplicación viola todos los elementos de seguridad que puedas tener en tu dispositivo móvil. Por ejemplo. Es una aplicación que está leyendo tus correos electrónicos aunque tú no quieras que los lea. Y esa es la razón por la cual Amazon en Estados Unidos prohíbe a sus empleados tener TikTok en los dispositivos corporativos. Es un cáncer, como Temu. La aplicación de Temu se le hizo una auditoría y demostró que violaba todas las barreras
habidas y por haber que podrías tener eventualmente en tu dispositivo. O sea, no tienes ni un ápice de privacidad. Pero si tenemos una plataforma para comprar cosas, sí, sí, y están recabando información, porque son plataformas chinas donde esa información está en servidores chinos y donde las empresas, aunque sean privadas, en el consejo directivo, como mínimo, tienen a un representante del partido. Es decir, no hay privacidad ni capital privado al 100% en China. Y todo tiene que estar bajo el control del Estado. Y tú dices, ¿ya? ¿Y qué le importará a Xi Jinping lo que yo le diga a mi tía? No, evidentemente a él le sabe a rábano lo que tú le digas a tu tía, pero manejan perfectamente sentimientos, analizan esos insights y luego todo eso es utilizado en campañas de astroturfing, por ejemplo, a través de plataformas para condicionar el voto. Solo por citar cositas. ¿Qué dice por acá? ¿Cómo ocurre eso? ¿Hackean los sistemas de seguridad? No, no, no lo hackean. Es que básicamente tú cuando instalas la aplicación y le consientes todo, lo consientes todo, no te permite no consentir. Ahí está el tema. Dice, se debería dejar de utilizar los dispositivos electrónicos como medios para entretener o tranquilizar a un niño. Es que no los tranquiliza, los sobreestimula todavía más. Hay mucha literatura científica que demuestra eso. Entonces, justamente ya los gobiernos están tomando de manera reactiva medidas de forma tardía, bueno, porque después de tanto tiempo ahora nos hemos dado cuenta que hay un problema de salud pública. Hay problemas de retentiva, hay problemas, o sea, el drama que nosotros vivimos en las aulas, de las escuelas, de las universidades, no se lo imaginan. O sea, el pedirle a una persona que lea algo y no tiene la capacidad de hacerlo. Y si lo presionas, le da ansiedad, se bloquea y tiene que ir a un psicólogo. Y uno lo dice a veces a modo un poco chistoso, pero no lo es. Y es muy desesperante. Y aquí ha habido un cambio muy grave en el comportamiento de las personas, donde evidentemente este tipo de plataformas han sido determinantes. Dice, esto puede generar más caos, tal. Bueno, a ver, hay que educar mucho y ese es el problema, que ahora quién le pone el cascabel al gato. Dice, me pasó a un estudiante el semestre pasado y era un buen estudiante. Es que da igual si, exacto, que sea bueno o sea malo. Bueno, justo al hilo de todo esto, podemos ver que cada vez la gente pasa más tiempo en este tipo de plataformas. En términos globales, porque el estudio de We Are Social es una ponderación global. Luego hay países donde se consume más y en otros se consume menos, pero el consumo promedio global, por ejemplo, de TikTok, es de 3 horas. Es una burrada. Si tomamos en consideración que un vídeo promedio de TikTok dura menos de 40 segundos, cuánto has tenido que transitar por el feed para consumir 3 horas de contenido, que pueden ser en diferentes bloques o puede ser en un bloque continuo, da igual. De hecho, algo que se está discutiendo aquí en Europa es prohibir el feed infinito. No puede haber feed infinito, pero les voy a decir una de las ironías más grandes de la vida. TikTok es la versión occidental de Douyin. Douyin es la versión china de TikTok. En China está prohibido Douyin. Douyin solamente lo dejan ver por 3 horas al día. Está censurado. Y no es que puedes publicar cualquier cosa. Ahí no hay terraplanistas. De hecho, a alguien se le ocurre eso y tienes a 2 agentes de seguridad tocándote la puerta de tu casa. Se pueden publicar contenidos educativos. Yo el otro día lo comentaba a modo un poco con la ligereza típica de una conversación casual, yo decía, es que TikTok es un arma de destrucción masiva de Occidente. O sea, nosotros mismos nos estamos implosionando mientras los chinos tienen controlada la plataforma porque saben perfectamente el daño que genera y la tienen censurada en su propio país. Y a nosotros nos invitan a que creemos contenido, que aquí hay un fondo de creadores y vente y haz contenido y tal y cual, y una feria aquí y una feria allá, y entonces el prescriptor aquí, el prescriptor allá.
Y ellos, capados. ¿Qué dice? Un dealer no consume. Claro que sí, les sugiero que entren a conocer el trabajo de Power Zero en torno a la digitalización de niños, es muy interesante. Bueno, está también Pantallas Amigas aquí en España, sí, sí, ¿no? Si, mira, me quedo con el nombre para luego después. Power of Zero, vale. Y luego también, si tomamos en consideración esta heterogeneidad de públicos, vemos que además es mucho más compleja la distribución del tiempo que hacen entre plataformas, porque mientras más jóvenes, más plataformas tienen. Y esto, quieras que no, es difícil en cuanto al manejo del tono, el manejo de los tiempos, la estética. Tú no puedes comunicar igual en Instagram que en TikTok, ni mucho menos igual que en X. Por supuesto que nada que ver en LinkedIn y así con todo, ¿no? Y también vemos que cada vez más se asienta, esto sobre todo en el ámbito del marketing, ya este modelo plataformizado está muy asociado al tema, sobre todo en los públicos jóvenes, a la investigación de marca, a la investigación de productos, lo cual les ha hecho abandonar, por ejemplo, los buscadores tradicionales web. Es decir, yo, por ejemplo, cuando he estado con alumnos de marketing y demás, claro, aquí entras en el tema de, ¿y vale la pena invertir en SEO y SEM? Depende, porque si tu marca es una marca joven para público joven, no, 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 porque te renta más montarte una campaña de social ads, por ejemplo, en Instagram. Vas a atraer mucho más. Claro, sí, ten tu web, por no dejar, pero realmente por donde te van a buscar y por donde van a entrar en contacto contigo va a ser a través de las plataformas. Bueno, lo otro, dice, si TikTok es una red social más dañina, ¿cuál es la que consideras más recomendable? Ninguna. Mira, yo soy de los más lights en este tema, pero si por ejemplo te lees a Jaron Lanier, Jaron Lanier es uno de los que creó, ideó Second Life. Es de estos gurús de Silicon Valley, estos tipos que podían estar metidos 24 horas y no más porque el día no los tiene en un ordenador echando código y desarrollando. Jaron Lanier tiene un libro que se llama 10 razones, ¿10 razones qué? Creo que es 10 razones por las cuales odio las redes sociales, una cosa así. Y él denomina todo el ecosistema de plataformas, él las denomina con unas siglas que dan la palabra incordio. Entonces ya fíjate la idea, ¿no? Este libro es del 2000, creo que es el 2010, 2007, creo. Imagínate ya en ese momento, este hombre avisoraba todo el efecto nocivo, dañino que iban a generar este tipo de plataformas. Em, Les estoy hablando de estas mentes súper aventajadas de Silicon Valley. Y es hoy en día uno de los más haters que hay del tema. O sea, él te diría ninguna plataforma en absoluto. Yo te diría que ninguna es buena. ¿Por qué? Porque todas van a hacer un uso de tus datos, todos van a condicionarte el comportamiento y tú vas a decir, bueno, pero eso no realmente es así. Bueno, mira caso Cambridge Analytica, mira el caso Trump primera legislatura, mira el caso Brexit. Cómo Cambridge Analytica, a través del análisis de datos de Facebook, creó campañas hipereficientes de publicidad, de contenido político en Facebook para condicionar el voto a favor de Trump y a favor del Brexit. ¿Quiénes salieron victoriosos? El Brexit y Trump. Y es de los casos más paradigmáticos, que no es el único. Dice, ¿y deberíamos hacer algo para que una red no sea dañina? A ver, pues evidentemente aquí la idea luego es que nosotros tengamos un impacto positivo allí, que seamos lo suficientemente conscientes y críticos de lo que hay. Vuelvo y repito, yo soy muy tecnológico, soy muy digital. Mi hijo no ve móvil. Mi hijo no se acerca a un dispositivo de estas características. Por la misma razón por la cual el hijo del CEO de Google, de Sundar Pichai, va a una escuela Montessori y no tiene tablet ni tiene móvil. Por justamente la misma razón. Porque hay que conocer los riesgos, hay que conocer los problemas que puede generar y a partir de qué edad tú puedes ir más o menos ya integrando al individuo.
Mi hijo empieza a tener capacidades digitales, las empieza a tener. Mi hijo dibuja en la pantalla del refrigerador. Comprende cómo interactuar con una pantalla táctil, pero no ve videos de YouTube. Si va a ver la televisión, lo ve en términos convencionales, con un tiempo limitado. Pero sí en plataformas digitales, es decir, él sabe perfectamente lo que es Netflix, lo que es Disney Plus, lo que es Sky Showtime. Ahora, ¿puede verlo todo? No. Para eso estamos en la familia, supervisando a lo que puede acceder y a lo que no. Punto. Entonces, es un trabajo constante y fastidioso, horrible. Además, hoy en día se ha impuesto el vídeo como el formato primordial. ¿Y por qué? Bueno, pues esto muy motivado por el comportamiento de los centennials. Los centennials tienen márgenes de atención menores y exigen mayores niveles de estímulo audiovisual. Por eso el vídeo se ha impuesto como el principal formato hoy en día en las plataformas y se han ajustado los algoritmos en consecuencia. Sin embargo, también es verdad que hay cada vez una mayor necesidad por construir comunidad, no simplemente transmitir el mensaje, sino conversar, entrar en conversación directa y nuclear a esos usuarios. Y para eso nacen plataformas como Discord, como Reddit, pero de repente ves TikTok y tú dices, pero ya va, Pavel, TikTok es una plataforma de vídeo, sí lo es, pero en TikTok hay una cosa muy importante que es el cajón de comentarios. Lo que ocurre en el cajón de comentarios en TikTok no ocurre en Instagram, no ocurre en los hilos de X y no ocurre evidentemente en Facebook. La gente se siente más motivada a intervenir, a participar en un elemento que es prácticamente invisible en la interfaz de la plataforma, porque es un botoncito gris anodino en la parte inferior derecha que puede pasar desapercibido. Y la interacción que se da allí no se da en ninguna otra plataforma. E incluso si el creador de contenido mmm, tiene un aporte, tendrá usuarios muy consecuentes con estas dinámicas que hacen que el algoritmo incremente el alcance de ese contenido de forma orgánica. Por eso hablaba de las variables. Pero al margen de todas estas plataformas surgen otras plataformas. Surge la plataforma Fortnite, surge la plataforma Sandbox, surge la plataforma Roblox. Y ustedes dicen, "Coño, ya va, aquí se te fue la olla. Pero me estás hablando de videojuegos. Bueno, son plataformas con una lógica gamificada. De hecho, son protometaversos. Fortnite, Minecraft, Roblox, en el modo, bueno, de hecho Minecraft en el modo multijugador, pero el caso Fortnite, Roblox en la parte en los mundos de creación que pueden hacer los propios usuarios, la dinámica es la de un metaverso. Castronova en el año 2001 determinaba, en el año 2001, determinaba que un metaverso era cualquier entorno virtual con interacción en tiempo real que se realizara a través de un avatar de forma persistente y que fuera persistente. Bueno, pues Fortnite reúne con estas características, Roblox también. Entonces, claro, aquí dice, ¿cómo podría incursionar el periodismo? Ya lo ha hecho. La Reporteros Sin Fronteras tiene una biblioteca en Minecraft para justamente hablar de países donde el periodismo es atacado y censurado directamente. Hemos visto que marcas, otro tipo de empresas también han recurrido a otras prácticas de comunicación como la responsabilidad social corporativa, como ha sido el caso de Repsol, el caso de H&M, el caso de Hellman, por ejemplo, en Animal Crossing. Pero Animal Crossing es un videojuego de Nintendo Switch. Sí, y también es un metaverso. Para campañas de marketing también ha sido, esto por ejemplo es en Fortnite, en el modo creador, o incluso marcas personales. De hecho, Marshmello ha grabado un videoclip dentro de Fortnite que luego colgó en YouTube. Y así es como mi sobrina descubrió a Marshmello, que yo lo escuchaba en la época de la universidad. O sea, es decir, los artistas han recurrido a esto ahora para poder interpretar A ver, perfectamente en el filtro de sus videos. Ya, ay, no sí. te escuchaba. Se cruzaba, ya, ya, Ah, ya, qué ya, ya. buenísimo, Pablo. Se superponía tu voz con la música. Sí, Estaban sí, todos perdón, muy perdón, divertidos, perdón. pero no se Me entendía. encanta, me Eh, encanta. No, que a lo que iba, que mi sobrina descubrió Marshmello ahora a través de este vídeo de YouTube
un artista que yo escuchaba cuando estaba en la época de la universidad. Claro, los artistas han recurrido a estas formas para poder seguir vigentes, porque evidentemente tienen que llegar a través de las vías digitales donde están esos públicos. A un alfa no le pueden llegar a través de TikTok, a un alfa no le pueden llegar a través de Instagram. Entonces, ¿cómo le llegan? Le llegan a través de las plataformas donde están ellos. Mm. Les digo, esto es un trabajón. ¿Por qué? Porque esto han tenido que montar toda la interacción en un mundo en Fortnite y luego ir sacando, evidentemente, escenas para construir el storytelling del videoclip. Bueno, Te agrego algo, Pavel. El gobierno argentino el año pasado lanzó en Fortnite una especie de, sí, de historia, de página, de juego, para promocionar los destinos turísticos más importantes del país. claro. Y Con aquí información, con un montón de contenido, de datos, o sea, está, a ver, está bastante bien hecho, por ahí hay cosas mucho mejores, lo que vos mostraste es mucho más elaborado, pero digamos, con ese modelo uno podría trabajar, digamos, desde el periodismo para crear contenido. Bueno, después vamos a ver crónicas claro, gamificadas y demás, pero ya está ahí. ahí nos estamos adelantando de un hecho y es que tú tienes que conocer cómo funciona esto, estar allí para también luego decir, analizar si eso tiene impacto o no tiene impacto. Aquí el gobierno de Castilla-La Mancha también anunció que iba a invertir 200, ¿cuánto eran? 200.000 euros para introducir al Quijote, introducir los molinos en Fortnite y que la gente descubriera el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Y tú dirás, bueno, pero esto a lo mejor no funciona. Bueno, les cuento. Hay un manga, un anime Sí. japonés que fue recreado en la ciudad de Cuenca, España, que queda en Castilla-La Mancha. Resulta que ese anime es de hace unos años y desde que ese anime se transmitió en Japón, despertó el interés de la gente por conocer, o sea, cuando se enteraron que realmente esas locaciones existían y estaban en España, eso lo que ha hecho es mantener el turismo japonés con interés en la ciudad de Cuenca, porque quieren conocer la ciudad en la que se inspiró el anime. Claro. Ya está, es que es eso, es decir, yo Y quiero también si no se acuerda, no sé si recuerdan, apenas empezó la pandemia, que bueno, TikTok no era lo popular que es hoy, y me acuerdo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en algún momento dijo, bueno, tengo que estar en TikTok porque si no, no estoy llegando a las audiencias a las que tengo que tratar de llevarles información para eso prevenir el es, COVID. Entonces, en eso ese es. momento nos resultaba incluso impensado, ¿no? Que la OMS, una organización bueno, científica, más allá de los cuestionamientos que podamos tener respecto de la OMS, una institución científica hablando en TikTok. ¿Está bien? Justamente, o sea, y tú dices, bueno, pero es que rompe con la seriedad. Ya, es que hoy en día hay que explorar otros tipos de discursos que no hacen que tu imagen se vea de alguna manera vulnerada, sino todo lo contrario. Incluso incrementa el valor y la reputación de esa marca, de ese nombre. Am, bueno, la plataforma iHeartRadio también ha conseguido, a través de estas acciones en Fortnite, por ejemplo, incrementar el interés en determinados podcasts y en determinados artistas, en un público que no puede descubrir las cosas por vía digital, ¿no? Y bueno, hemos visto que las marcas siempre suelen ser más aventajadas en este sentido, pues bueno, arman sus mundos para bueno, despertar interés en los productos que luego en la vida, en el espacio físico, el usuario puede adquirir. En resumen, pues están aquí las audiencias más digitales y aquellas que son multipantalla y que están hiperconectadas. De hecho, ya si nos ponemos nos vamos al ámbito político, vemos que también han sido escenarios de reivindicaciones, de manifestaciones, de una demostración de opiniones y de sentimientos sobre la actualidad política de determinados países que aquí obliga a que el periodista, los medios, conozcan sobre la plataforma, conozcan sobre el comportamiento de los usuarios para poder también entrar aquí y no solamente
hacer la crónica de lo ocurrido, sino también analizar el impacto y el por qué están ocurriendo estas cosas. Am, si quieren profundizar un poco más sobre esto, bueno, aquí está un poco de cuestiones que hemos escrito para The Conversation. The Conversation es un medio de comunicación donde escribimos personas de muchas universidades. El caso es que, bueno, como ya ven que soy bastante friki, pues nada, esto hemos venido de hace tiempo escribiendo sobre este tema. Entonces, si escanean ahí, pueden acceder a todas estas lecturas, ya luego con calma, si les da curiosidad y ya está. Que todo esto forma lo que se conoce hoy en día como la web 3.0. O sea, la web 2.0 era esta web multimedia que llegó a su tope con las redes sociales, y la web 3.0 es la web virtual, es la web descentralizada, que está ahorita en evolución, que bueno, tiene sus problemas porque al final como somos seres humanos, por ejemplo, el tránsito que ha habido con los activos digitales, pues obviamente el ser humano ha buscado sacar el máximo provecho de ello y ha generado problemas de fraude, de especulación, pero como ocurre con cualquier otros aspectos de nuestra vida. Una idea que quiero que se queden en la cabeza es que ya hoy en día no basta con decir, es que soy digital. No, no. Es que tienes que hablar y pensar según cada plataforma y dentro de cada plataforma según cada audiencia. Para el Instituto Reuters, el periodismo hoy, por ejemplo, ve un retroceso en Facebook y sin embargo más, una inclinación más hacia aplicaciones de mensajería, es decir, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, y las redes más de vídeo, el caso de TikTok. Por ejemplo, de la muestra que ellos manejan en su informe, la mayoría de las personas de esa muestra recurren a YouTube para informarse. Luego otros tantos lo hacen en WhatsApp, pero quizá el dato más interesante es que TikTok ya hace ese sorpaso a X. Ya X no es esa plataforma referencial de periodistas y medios, ahora pasa a serlo TikTok. Por lo tanto, el vídeo se convierte en la fuente más importante de la noticia online, y justamente el consumo de noticias se hace mayoritariamente en plataformas que no en la web de los medios. Y aquí hay otro dato muy relevante. Con lo cual, ya les estoy diciendo, si el medio no tiene una presencia sólida en plataformas, no sirve absolutamente de nada hoy en día. De hecho, en el informe este del Reuters Institute que llegó hasta el 2024, se ve perfectamente esa gráfica donde Facebook va cada vez cayendo más y las plataformas en ascenso son YouTube, Instagram y TikTok. Punto. Pavel, hoy justo antes de empezar la clase, un rato antes, en el grupo de WhatsApp, no me acuerdo el nombre del participante, pero alguien de Perú decía, bueno, en Perú Facebook sigue siendo la red más Es importante, verdad. que es Es- verdad. O sea, hay países en los que todavía Facebook tiene una llegada muy importante, pero son los menos. Y a nivel global no se puede hablar de Facebook como la red, digamos, más importante o como la plataforma más. sí, sí, es verdad, es verdad. Y de hecho, en estos días leía dónde es que... en un país de la Europa Oriental, también Facebook es como la plataforma referente. Sí, obvio, hay estas excepciones, pero estos números siempre cuando hablamos de ellos hablamos en términos generales y globales. Luego, fíjense aquí, por ejemplo, en el caso de TikTok, pues claro, hay una desigualdad en el caso de los países, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos el caso de Argentina, Argentina está en un punto medio, es decir, Argentina no es de los países que consume más noticias a través de TikTok, pero tampoco es el que menos lo hace. Sin embargo, Perú, el caso de Perú, Bolivia, Colombia sí son. Que mira, el caso de Ecuador no, no sé por qué. No, a lo mejor no hay datos. México, por ejemplo, es otro país que consume mucho. En España, por ejemplo, no. Pero sí tengo que decir que los medios españoles cada vez invierten más esfuerzo y más tiempo en estar en TikTok porque saben que evidentemente ante el relevo generacional ya tienen que ir también asentando una base y asentando unas narrativas y teniendo unos periodistas pues dedicados estrictamente a la creación de este tipo de contenido. Luego, si ante la pregunta de
¿cuál es la principal vía de acceso a las noticias online? Pues fíjense, se refuerza este dato de las plataformas en comparación con otro tipo de canales. Y luego, esto es interesante, el tipo de formato, ¿no? Es decir, dentro de las plataformas, pues los menores de 35 años son más proclives al consumo de vídeos breves, de los streaming, que no tanto lo consumen los mayores de 35 años. Sin embargo, pues bueno, la tendencia va un poco por allá, ¿no? Luego vemos en este otro gráfico que también me parece bastante... bastante destacado el hecho de la figura del creador de contenidos, que es el azul clarito. Fíjense cómo en todas las plataformas los creadores de contenidos empiezan a tener un rol más protagónico que periodistas, instituciones, partidos políticos, etcétera. Y aquí hay que hacer un matiz, es decir, ¿quién es un creador de contenido? Cualquiera. Cualquiera es un creador de contenido. Ya luego tienes que construir tu comunidad y tienes que conseguir un mayor alcance, pero cualquiera puede ser un creador de contenido. Y claro, aquí tenemos el problema del rigor, el rigor periodístico, el rigor profesional, el trabajo con la fuente. Dice, ¿cómo se llama el estudio? Ese es... Es ¿cómo es que se llama? El Digital Es News el Digital Report News, ese. 2025. Sí, sí, salió hace muy poquito. Se hace Y todos en los la años. llave, y aquí la llave, por ejemplo, el informe de la llave en España, que hace todos los años un estudio sobre el consumo de redes sociales, plataformas, etcétera, pues en esta gráfica, los que gozan de mayor satisfacción y menor satisfacción, pues fíjense que va bastante alineado con los datos que hemos venido dando. A eso suma que la generación alfa, sobre todo, está en plataformas como Discord, Twitch y Roblox. Y Ahora, re claro, interesante, Pavel, perdón, re interesante, dime. si volvés a la diapo anterior, que WhatsApp está arriba de todo. Claro, arriba de todo. ¿Por qué? Porque Tengan en cuenta esto, porque no lo, o sea, no sé, no es lo que pensamos, ¿no? No es lo que solemos pensar. porque es una plataforma donde te expones menos, te expones en grupos muy controlados, con lo cual el mensaje puede, lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro se apoyó mucho en WhatsApp porque sabía que iba a llegar de manera mucho más directa a las personas y no iba a tener esas vocecitas de esto no es verdad. Tal cual, de la disidencia, digamos, Entonces, ¿no? claro, entonces fue una plataforma muy, muy importante, por ejemplo, para la campaña de este personaje. Y claro, Telegram esta última. ¿cómo? Y Telegram esta última. Telegram. Bueno, el tema de Telegram es que siempre ha habido en discusión de qué tan privada es. El caso es que WhatsApp sí que asegura el encriptado punto a punto. De hecho, ahora Venezuela, por ejemplo, ha anunciado la creación de un grupo, de una dirección de ciber cualquier cosa, que es básicamente Brigada, algo así, sí. cibervigilancia. Y claro, la gente está muy preocupada y una de las cosas que se viene diciendo desde varias ONG es que, claro, no hay manera de que el gobierno sepa lo que se habla en WhatsApp, a excepción de que te quiten el dispositivo y revisen. Pero intervenir una conversación en WhatsApp es imposible, porque es que no lo puede hacer ni la propia Meta. Meta no puede intervenir esas conversaciones. Entonces, ningún agente externo, por muy hábil que sea hackeando, lo puede hacer. Lo que sí pueden hacer es quitarte el móvil o de alguna manera hackearte el propio dispositivo y tener acceso, pero tú has tenido que permitir ese acceso, pues abriendo cosas que no debes, etcétera. Pero bueno, retomando un poco lo que decía antes, surgen estas plataformas muy asociadas a una generación, por ejemplo, del fenómeno Skibidi Toilet. Si no saben lo que es el Skibidi Toilet, googleenlo. Pero bueno, es el primer meme referencial de la generación alfa. Y luego es la generación de los brain rots, que si tampoco saben muy bien de qué va el asunto, les dejo un par de lecturas. Eh, la primera estrictamente sobre el fenómeno brain rot y la segunda sobre la generación beta, pero donde la generación alfa es la protagonista principal. Entonces les dejo para que Eso igual en el enlace que les dejé anteriormente de The Conversation, o sea, es de nuestros últimos trabajos que hemos publicado en este medio.
Pero bueno, retomando el tema de Discord, Emilio Domenech, que es arroba nanísimo, es un periodista español, fue la fuente política para muchos medios de España, especialmente para La Sexta. Él estaba en Washington, ahora está aquí en España. Él, aparte del trabajo que tenía con medios convencionales, tenía un canal en Twitch a través del cual se montaba de manera irregular, porque no era que tenía un horario y un día específico, no, cuando le provocaba, se montaba unos lives a hablar sobre determinados temas, pues Trump, Biden, pues estas movidas, lo que él cubría, y luego se ha montado un servidor en Discord donde tiene de todo, donde tiene salas donde se habla de videojuegos y se habla de tal, porque esto todo ayuda a nuclear a tu comunidad, y luego tiene otras donde habla estrictamente de la actualidad de un tema específico. Pues elecciones en Estados Unidos están las midterm, no sé qué, y tiene ahí a la gente conversando sobre este tema. Él no interviene constantemente, pero son canales que permiten mantener viva a esa comunidad, mantenerla activa y sobre todo unida. Y ahí te lo dice, hoy más que nunca nuestro Discord para analizar la actualidad. Te lo está diciendo un periodista. Luego, esta investigación, este fue un paper que publicamos hace poco, en el que dejamos en evidencia que los primeros momentos de la invasión rusa a Ucrania se conocieron fue a través de prescriptores. No había medios de comunicación convencionales en el frente, porque estaban retenidos en la frontera, sobre todo en Polonia. Entonces, se supo a través de influencers que eran sobre todo de lifestyle, de belleza y tal, que rompen con su hilo temático para mostrar lo que está pasando. Así se empieza a conocer de primera mano esa invasión sobre el terreno. Estas son las webs de el New York Times y del diario El País de España de 1998. Como podemos ver, algún enlace, mucho texto, mucho HTML, alguna imagen y poco más. Poca interactividad, muy poca interactividad. Es decir, la mayor interactividad que podías hacer era pulsar sobre ese enlace para ir al texto más desarrollado. Pero hoy en día, por ejemplo, nos preguntamos si TikTok es el nuevo terreno del enfrentamiento palestino-israelí, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta se la hacía Sky News. Una plataforma de excesiva interactividad. Interactividad audiovisual, interactividad textual, interactividad. Entonces, claro, si el discurso se lleva a estos términos, los medios y los periodistas tienen que trabajar en similares circunstancias. Al final, todo esto forma parte de esto que hoy en día hablamos, que tiene una visión bastante capitalista, pero lamentablemente es así, que es el de la economía de la atención. Es decir, al final, todo el mundo está pugnando por captar la atención del otro, y esa atención se traduce en dinero, porque a mayor cariño en una publicación, ese cariño expresado en el engagement a través de mensajes, likes, compartidos, guardados, etcétera, monetiza y ayuda a que el contenido tenga un mayor recorrido orgánico. Por eso es que no habla, por eso quiero reiterar la idea de que no son redes sociales, son plataformas digitales, y nosotros reiteramos y reforzamos ese carácter prosumidor. Para el Reuters Institute, evidentemente, uno de los grandes problemas hoy en día de este contexto es el hecho de que cada vez nos resulta más difícil poder diferenciar qué contenido es confiable, es veraz y cuál no lo es. Y quizás las plataformas donde hay mayores niveles de desconfianza son justamente X y TikTok. ¿Por qué? Porque los niveles de desinformación son cada vez más grandes. Lo hablábamos antes de iniciar este curso, Valeria y yo. El X, la modificación que ha habido del algoritmo de X ha favorecido una cantidad de perfiles que uno no sabe ya ni quiénes son. Mucho contenido generado por inteligencia artificial, mucho bot. Que estos bots también obedecen a estrategias muy concretas,
que es esto que hablaba antes del astroturfing. Para que comprendan más sobre el astroturfing, les recomiendo un libro de la editorial Debate que se llama Confesiones de un bot ruso. Y claro, esto es un tipo que después de la crisis del 2007 aquí en España no conseguía trabajo. Él trabajaba en temas de marketing y demás. Finalmente lo contratan, acude a una oferta laboral en Madrid de una agencia de marketing a través de una de estas plataformas de empleo, acude a ella, lo contratan y resulta que esta empresa de marketing, aparte de montar las típicas campañitas en redes y hacer publicidad tal y cual, trabajaba mucho con estas campañas que son con bots, ¿no? Que son granjas de bots, donde entonces te contrata una empresa o un partido político para desprestigiar al otro, para condicionar un voto y tal, te pagan y entonces tú lo que tienes que hacer es trabajar con perfiles y encauzar la opinión pública a través de contenido sensacionalista, a través de contenido desinformativo. Bueno, él desvela, pues evidentemente, todas estas modalidades. Se ha descubierto, por ejemplo, que en las conversaciones digitales en torno a la independencia de Cataluña, en el año 2000, ya aquí me pillan, 2016, 15, bueno, eh, bots rusos. Ahí sí, estos sí que eran bots rusos. Una cantidad, ¿por qué? Porque a Rusia le interesa desestabilizar la solidez institucional europea. Es que le es mucho más conveniente que meter un tanque a lo bestia, que también lo hace, obviamente. Dicen por acá, efecto Cocuyo, hallamos tres cuentas de TikTok. Ah, mira, hay una compañía de efecto Cocuyo, genial. Yo soy un defensor de efecto Cocuyo y de verdad me siempre, bueno, digo que es increíble que todavía se mantengan. Lo he dicho muchas veces aquí a alumnos de periodismo y bueno, aquí les conocen porque yo también me he convertido en un embajador de, mira, todavía se intenta hacer periodismo frente a toda la adversidad. Bueno, nosotros hemos publicado un par de investigaciones sobre este tema de la desinformación en TikTok, que si les da curiosidad y tal, bueno, pueden ahí chequearlo con diferentes enfoques. Uno más para evidenciar un poco las formas de desinformación y otros para demostrar que también hay un trabajo por parte de los fact-checkers que para mí es muy irónico que haya que hablar de verificadores cuando es parte de la función intrínseca del propio periodismo, ¿no? El tener que verificar, el tener que contrastar. Pero bueno, hoy hablamos incluso de esta figura dentro de los propios medios o incluso medios creados a propósito, como aquí en España, el caso de Neutral, el caso de Maldita.es, en Venezuela está cotejando, en fin. Bueno, hay una red flag que nos pone por delante el Reuters Institute que dice que evidentemente al explorar las necesidades del usuario, los datos sugieren que los medios tal vez se centran demasiado en actualizar las noticias más importantes y no dedican tiempo suficiente a brindar diferentes perspectivas o contar historias que puedan proporcionar cierta base para el optimismo ocasional. Y aquí es que esto va un poco sobre el comportamiento de los algoritmos, el comportamiento de las plataformas y el tema de ser mainstream. Es decir, el tema de cómo hago para estar allí, cómo hago para reclamar mayores niveles de engagement, para que mi contenido tenga recorrido, para... Entonces, claro, incluso a veces le das más importancia a la noticia que menos la merece. Pero porque, y aquí esto está muy asociado a otro concepto que yo he sido un fastidio y me he metido en problemas por esto, el clickbait, ¿no? Es decir, lo hemos visto muchas veces con los medios, buscan, e incluso aquí también en España ha habido medios que han recurrido a determinadas noticias y le han puesto como publicidad para intentar conseguir tráfico, porque evidentemente esos datos son con los que tú vas después a los anunciantes y le dices, mira, yo tengo un tráfico de tanto. Entonces, anúnciate aquí, págame, que tu publicidad va a tener efecto. Bueno, depende. Lo que pasa es que estás forzando también parte de ese tráfico, pero es parte un poco de las artimañas hoy en día también de los medios para mantenerse. Que no, no lo estoy defendiendo, ojo, ya le digo, me he metido en problemas por denunciar a medios aquí en España de hacer clickbait y me han montado,
me han montado campañas de troles durante una semana destrozándome en redes, por ejemplo. Am, ahí, con el caso de Threads, que es una plataforma rarísima porque Zuckerberg ha intentado competir con X, pero bueno, está asociada a Instagram. Al final lo que tú publicas en Instagram se puede publicar en Threads. Es muy rara. Entonces, los medios de comunicación no terminan de saber qué hacer allí. Hacen economía de escala al final, pues eso, publican lo que publican en la una, lo terminan publicando en la otra. Y entonces nosotros nos aventuramos, digo nosotros dos compañeras y yo nos aventuramos a hacer una propuesta de, bueno, si si buscáramos el embudo de conversión del marketing y lleváramos la lógica del embudo de conversión del marketing a las noticias en threads, a lo mejor conseguiríamos que la comunidad que se está intentando construir allí, que los medios y las noticias tengan un comportamiento único y propio dentro. ¿Cómo? Pues con base en la idea del hilo, que si el hilo está bien nutrido, el algoritmo lo recompensa y le da mayor visibilidad, de ahí el nombre Threads, ¿no? Luego, conseguir que si la persona, intentar desmenuzarle un poco los puntos más clave de la noticia para esas audiencias que no quieren profundizar más, pero la persona que realmente se interese y diga, caramba, a lo mejor esto, déjame leer más sobre ello, pues para acceder a esa noticia no le exijas una suscripción al medio, sino exígele un pago a esa noticia. Yo qué sé, 2 euros. Pues mira, para acceder aquí, pagas 2 euros y puedes acceder a la noticia. No te voy a hacer pagar 10 mensuales, etcétera. eh, yo qué sé. O menos, 50 céntimos. 50 céntimos y accede a la noticia. Y entonces es una manera de incorporar un nuevo modelo de pago y de suscripción que obligaría también al medio y a los periodistas a crear mucho contenido de valor. Pero bueno, ya les insisto, esto era una propuesta que pueden leerla, está publicada en la revista Infonomy y yo qué sé, a lo mejor fue una locura y conseguí que estas amigas me secundaran en la locura y ya está. Pero bueno, vamos a remitirnos a un caso al caso venezolano con esto del tema de los creadores de contenido. Cuando se produce el fraude electoral el 28 de julio del año pasado, toda la denuncia posterior no se hace a través de los medios convencionales porque evidentemente no existen y los otros medios que están intentando hacer un trabajo pues están muy expuestos. Entonces, muchos creadores de contenido y la mayoría que están fuera del país le dieron, con base en sus comunidades, le dieron voz a María Corina Machado y bueno, entraron en conversaciones que incluso eran muy informales pero que no por ello se les restaba el valor de transmitir un mensaje específico. Y así fue el caso del live que hubo de Manuel Rodríguez, La Divasa y Cheryl Rubio. Fue el caso, por ejemplo, de Chente. Chente es un tipo que tiene el podcast más importante de Puerto Rico, sobre todo de reggaetón. O sea, esto es un tipo que viene toda la vida hablando de reggaetón, pero no de lo mainstream, sino más bien de lo más underground del reggaetón. Y de repente, la entrevista que nunca vimos venir, María Corina Machado con Chente. Bueno, esto es algo muy interesante, dice María Corina con Lele Pons. Bueno, pero a lo mejor se podía ver porque Lele Pons se ha involucrado mucho, pero Chente. O sea, a mí esto me ha parecido fantástico, ¿no? O por ejemplo, Escuela de Nada. Escuela de Nada es un contenido muy disruptivo, incluso son unos chicos que o te gusta mucho su contenido o lo detestas. O sea, no hay términos medios. Por ejemplo, ellos, pues en su tono, sin abandonar su tono, pues tuvieron también a María Corina conversando con ellos. O el caso de George Harris, que es un comediante que tiene residencia en Miami. Al final, todo esto se traduce en la figura del prescriptor, en plataformas y por tanto en el contexto digital.
¿Qué es lo que impera aquí? Pues la narrativa visual, el mensaje más corto, la interacción del usuario directamente o la sátira. Por ejemplo, el caso de este chico, se me fue el nombre, él es Jorgensen. Él es el encargado hasta ahora, él ha renunciado al Washington Post, pero el que ha construido toda la identidad del En Washington TikTok, Post en ¿no? TikTok. En Ah, TikTok. En en TikTok. TikTok, en TikTok. Sí, sí, es You muy know, now that V's conocido. gone, we Ay, ya va. now that V's gone, we really need a third host. But who? You. You like news, kid? Yeah. Can you make a video? Yeah. Do you like TikTok? Oh, sorry. Can you repeat the question? Bueno, es no sé cuánto es Jorgensen. De hecho, él hoy, ya les digo, ha renunciado al Washington Post y ahora empieza a seguir en su cuenta en TikTok, en su propia cuenta, haciendo lo mismo, llevando la actualidad política de Estados Unidos y luego se ha montado su propio medio en Substack. Ahora les hablo de Substack. Bueno, tengamos en cuenta que el dispositivo móvil, el celular, es el principal medio de conexión de las personas a Internet hoy en día y por tanto esto también tiene que determinar mucho el tipo de narrativa y el tono que se construye. Am, ¿Qué dice por acá? Me quedan muchas dudas. Personas influencers con los públicos. Claro, no, no. A ver, lo de los influencers, a mí también me quedan muchas dudas. Mira, los memes, por ejemplo, muy asociados a determinadas plataformas, son una manera satírica, es la sátira digital y es es una manera a veces muy inteligente de poder llevar la actualidad política a públicos más estándar. Les dejo un paper en una de las revistas más top que hay, que es Social Media and Society. Y luego les dejo un trabajo que también hicieron acá dos profesoras de ustedes del taller pasado, de Valeria y de Adriana, que, bueno, presentaron esto de Mundo Memeable, donde también explican un poco cómo la lógica y de cómo funciona esto del meme. Lo pueden, bueno, ¿dónde lo pueden descargar? Ahora no sé, Valeria. Gracias, Pavel, gracias por la referencia, por la cita. Y sí, lo tienen en la plataforma, en el DP Campus. Ah, genial, genial. Un artículo en The Verge en el año 20 ya advertía que los candidatos políticos tenían que ser virales. Bueno, aquí explicaba un poco el tema, pero para ir un poco más rápido, en ese momento eran las elecciones a circuitos municipales y había un tipo presentándose a un circuito en Nueva York, Mel Gagarin. El director, el que llevaba, el que comandaba la campaña de Mel Gagarin, no Mel Gagarin, el que llevaba la campaña, se montó unos lives en Instagram que los llamaba Bad Time, Bedtime, Storytime. Era algo así como historias para ir a la cama desde la ducha. Es que no sé traducirlo bien. El caso es que era una cosa muy rara, de verdad era muy raro. El live era el tipo metido en una bañera, en una tina, pero sin agua, acostado, con unas velas y una copa de vino. Y el tipo hablando de cualquier cosa, random. Y de repente el tipo se ponía serio y se ponía a hablar de la política en Estados Unidos y lo que estaba pasando en el circuito tal de Nueva York y no sé qué. Y no era el candidato. Entonces decía, ¿qué es lo que acabo de ver aquí? O sea, ¿qué acaba de ocurrir? Luego, The Verge publicó, cuando hubo la de las midterms, pues esto, ¿no? La necesidad de que el político se convirtiera en un creador de contenido. Y claro, ya esto marcaba, esto año 2022, ya marcaba un poco una tendencia que ha sido irreversible. Y voy a llegar a este señor, que si no lo conocen, creo que a partir de este momento lo van a escuchar mucho. Soran Mandani. Bueno, de hecho, él no lo va a explicar. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari, y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta, sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Les digo,
este señor, que el papá es indio y la mamá es no sé qué cosa, él es el candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata, pero este chico está más a la izquierda que Bernie Sanders. Ya para que entiendan un poco quién es. Fíjense en la estética o sea, su imagen en internet. Es una imagen tipo vintage, pero con muy saturado en colores, muy a la estética centennial. Hoy en día va a hablarle a los latinos en TikTok y habla en español perfecto, empatiza con ellos. Y claro, si el medio, el periodista no está aquí, le es completamente invisible y de repente es como lo que pasó en Rumanía. Cómo el candidato de la extrema derecha gana las elecciones. ¿Qué pasó acá? Ah, es que el tipo estaba en TikTok y llevaba desde hace mucho tiempo hablando en TikTok. Y muy Pero bueno, cinematográfico también, Pavel. Es muy Wes Anderson, para mí. No sé. muchísimo, Wes Anderson. muchísimo. Pero bueno, yo me iba a ir yo iba a ir con otro ejemplo. Ah, bueno. Mi- Milei. O Sí, sea, también, pero si uno ve la estética de este tipo, es la Fíjense, estética de las películas de Wes Anderson. No sí, sé, sí, sí, flores, sí. todo. Es como. En los colores. Sí, sí, no, no, ahí estoy completamente de acuerdo. No, no, pero yo digo el fenómeno en cuanto al tema TikTok, que todavía para muchos periodistas y para muchos medios es como muy underground. Esto obedece al modelo plataformizado, obedece a un manejo de los algoritmos y del engagement que está completamente asociado, sobre todo en TikTok. Algunas cosas. Posiblemente no serás un influencer, pero no obstante sí que tienes un impacto en la opinión pública. Pero te dejo otra pregunta. ¿Por qué los contenidos desinformativos tienen más éxito en plataformas digitales? Porque evidentemente son emocionantes y reafirman los sesgos, los temores y los prejuicios. Y aquí una idea. Las noticias son aburridas. Las noticias son aburridas. Es más emocionante que me digas que los aliens están viniendo a que me digas que el cielo está despejado, estamos todos completamente tranquilos. Porque eso no genera zozobra, eso no genera especulación, eso no da margen a nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que las noticias, al ser aburridas, tienen que despertar interés. Y yo sé que ustedes van a decir, bueno, Pavel, pero ya va. O sea, entonces entramos en una contradicción de que hay que hacer espectáculo para que la gente se entere de las cosas. Un segmento de público sí. Lamentablemente, un segmento de público sí. Pero no necesariamente tienes que montar un circo. Aquí un par de I'm ejemplos. voting for Edmundo Gonzalez. Are you sure about that? Well, under Maduro's rule, there's been an economic collapse. Millions of Venezuelans have fled the country. Make sure to put a paper vote in there, too. What's that for? We're trying to keep a paper tally so we can corroborate the digital tally. Huh, makes sense. I won! He won! Congrats on winning! Yeah, we're not convinced he won. Esto es una manera. O esta. Okay, here are Kamala Harris's potential VP picks. She has to pick someone by August 7th when Democrats plan to formally nominate her and her VP. But apparently she wants to start campaigning with this potential VP as early as the start of next week. Okay, who are the candidates? So we've got Minnesota Governor Tim Walz. He's very popular on the TikTok. Transportation Secretary Pete Buttigieg. Pennsylvania Governor Josh Shapiro. Former astronaut and current Senator Mark Kelly. Kentucky Governor Andy Beshear. North Carolina Governor Roy Cooper said he's pulling out of consideration. And Michigan Governor Gretchen Whitmer said she was never even being considered. Have you noticed they all, you know, I don't follow. they've got some. Entonces, tener un poco más de creatividad, conocer bien qué es lo que vas a transmitir y a quién se lo vas a transmitir. Pero bueno, no necesariamente tienes que montarte el show en TikTok, que por ejemplo los carrusel hoy en día en Instagram funcionan muy bien para llegar a nuevas audiencias. Ahora tienes que hacer un trabajo bien refinado a nivel estético, no saturar en información, para eso tienes un tránsito de imágenes, se ha incrementado el número de diapositivas, entonces explota el recurso, busca algo muy trabajado, muy atractivo a nivel gráfico, pero al mismo tiempo que sea informativo. Yo les dejo, por ejemplo, el ejemplo de Político, que para mí es un medio que es increíble en cuanto al trabajo que vienen haciendo al respecto en Instagram. Pero bueno, ¿no te gusta Político? Bueno, aunque no es del ámbito político, el caso de Pictoline, Pictoline muchas veces trabaja contenido que es de carácter político. Y quieras que no, esto también va muy asociado a la visualización de datos. Es decir, esto es una manera de resumir datos, información
en una sola en una sola imagen. ¿Qué dicen por acá? Pictoline, muy bueno. Sí, sí, son geniales. Una agencia de diseño que trabaja con medios, que trabaja con instituciones. Y luego, bueno, el caso, insisto, el caso de los memes, por ejemplo, en plataformas como X, es un vehículo ideal para poder abordar la actualidad y llegar a público que de repente dice, bueno, ya va, ¿de qué va esto? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? Y entonces obliga al usuario a investigar. No se lo dices tú, porque si se lo dices tú no lo va a hacer. Pero ya esa curiosidad le obliga a irse a otras tribunas para enterarse un poco de qué va el asunto. Así sea para pertenecer. Entonces, ¿cómo logramos, por ejemplo, que este segmento menor a 35 años se interese? Bueno, siendo constante, generando contenido de valor y evidentemente conectando un poco en la estética y en el tono en el que hablan. Actuality es un medio aquí en España que ha conectado directamente con la generación Z y son un caso de rotundo éxito. Y no es que tienes que trabajarte mucho el vídeo, trabajan mucho con el periodismo de titular, muchísimo. Pero luego también, de repente, hay un tema más concreto que merece más atención, pues profundizan más en 40 segundos, no mucho más. Luego tenemos el caso de las marcas personales, es decir, ya vemos cómo otros periodistas ya no están asociados, o sea, ya no tampoco es necesario estar asociado a un medio al uso, sino que dependiendo de tu reputación, pues tú puedes ya tener la capacidad de trabajar con base en tu marca personal de manera completamente independiente. Aquí volvemos a lo mismo. Hay que ser periódico, hay que generar contenido de valor y cuidar mucho las interacciones. Si la gente pregunta, si la gente da, pues hay que estar allí. Pero ¿cómo puedes de alguna manera empezar a asegurarte el éxito? Que no quiero decir que lo alcances, pero bueno, tienes que estar donde esté tu público objetivo. Tienes que conocer a tu público objetivo y por lo tanto saber cómo habla para tú también hablar en esos términos. Les hablaba de Substack. Si no conocen lo que es Substack, Substack es hoy en día una plataforma, funciona como una suerte de web, de blog, donde tú te montas el contenido que te dé la gana en la periodicidad que te dé la gana. Puede tener la estética de revista, puede tener la estética de medio, lo puedes cambiar. Y luego, la gente que se suscriba a tu Substack le llega el contenido nuevo en formato newsletter al correo. Tiene este sistema de suscriptores, o bien gratuito, o bien que cobres por el contenido. Y luego tiene una plataforma interna que se llama Notes, que son como los tweets. Y entonces ahí todo el mundo publica, son mensajes cortos, pues como un tweet, y ahí hay otras interacciones de otro tipo. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, un poco de crear ahí un poco de sinergia entre lo que publiques en tu Substack y en las notes, etcétera. Entonces aquí les pongo dos casos de dos medios que se han montado aquí en España. Fleet Street es de una periodista muy joven, que este fue su proyecto en la universidad y vive hoy de él. Y se asoció con Nanísimo, con Emilio Domene, que se los había presentado, y montaron What If. O sea, ella aparte de tener Fleet Street, también tiene What If. Yo, por ejemplo, lo he intentado, pero soy muy inconstante. Este es el mío, este es mi Substack. Ahí estoy, pero es que yo soy un desastre, porque es que no me da el tiempo, o sea, es que no me da la vida, la existencia. Pero bueno, porque también he intentado entenderlo, digo, bueno, pues mira, si también por ahí un poco de mis fricadas las pongo y a alguien le interesa, pues genial. Y entonces, ajá, te lo puedes montar, es decir, es que no te toma nada. Pero, perdón, Pavel, acá te interrumpo un segundo. Vieron que hay que animarse, porque Pavel se animó en Substack, aunque no es un experto, y ahí tiene su página y lo intentó. Y es lo que queremos que hagan ustedes durante este taller, que se animen. Hoy alguien en el chat decía, pero ¿cuál es el miedo? Che, a ver, ese che muy argentino, pero ¿cuál es el miedo? ¿No? Hay que probar, Eso es. hay que probar. Eso es. Y que al final, o sea, también del ensayo y el error se va aprendiendo mucho y a mí me sirve todo esto también, pues para poder hablar con ustedes y decirles a veces, pues mira, esto es muy positivo o no lo es. Por ejemplo, en el caso de Emilio Domenech, él lo tenía muy claro, él no quería pertenecer a un medio convencional, quería desligarse de esas líneas editoriales y, pese a mantener evidentemente un rigor, pues hablar con un poco más de distensión y se montan tres periodistas muy jóvenes,
este proyecto de What If, y ahí van están monetizando porque hay una parte de la información que es gratuita y otra que si te interesa profundizar, pues vas a tener que pagar por ella. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que aunque el vídeo es preponderante, el texto se mantiene, lo que pasa es que el texto se reinventa y evoluciona. Es multimedia, es interactivo, es líquido. No, nos decían ya hace un tiempito que los streamers de Twitch quieren ser los expertos políticos de la próxima generación. Si ya lo hemos visto con los prescriptores en TikTok, es obvio que en Twitch exista esto. Y aquí les dejaba esta, eh, este testimonio. Dice, los estadounidenses votan con base a las vibraciones. Esto lo dice Hassan Piker, que es un prescriptor de la plataforma Twitch. Y yo por eso les digo, esto es un insight, esto es lo que en marketing se denomina insight. Es decir, esto es conocer esos sentimientos, esas motivaciones que tiene tu público sobre las cuales tú vas a condicionar un producto. Bueno, en este caso, si tú sabes que los estadounidenses votan en función a vibraciones, es decir, a lo que siente, a lo que les transmiten, entonces por eso un día votan a los demócratas y otro día votan a los republicanos, que esto no es un fenómeno que en Latinoamérica lo veamos muy común. Si tú conoces bien a tu público y manejas bien esos insights, podrías manejar también el periodismo un poco con base en esta lógica. Y aquí les pongo una figura muy destacada, ¿no? Ibai Llanos. Ibai Llanos se ha metido en el terreno del periodismo, del periodismo deportivo, le ha quitado la primicia a medios tan referenciales como Marca o como AS, para tener en exclusiva entrevistas con Messi, entrevistas con Sergio Ramos, entrevistas de cualquier tipo. E incluso el tipo se monta una entrevista con un artista. Antes que TMC. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque puede, porque goza de una nutrida comunidad que al entrevistado también le conviene, porque es una comunidad muy joven, muy diferente a la que tiene el medio. Y aquí yo les hago una pregunta, sobre todo a los argentinos, mantengo esta diapositiva. ¿Quién tiene más influencia? ¿Osvaldo Bazán o Ibai Llanos? Pues evidentemente Ibai Llanos. Y esta Osvaldo, semana, perdón, Pavel, y esta semana tiene más influencia todavía, porque no sé si vieron los memes de Ibai Llanos de esta semana. claro, claro, con No todo sé lo que si fue la saben lo que jugada está del año. pasando. Tal cual. Claro. Bueno, eso para que vayan a investigar. Chusmen ahora en Google. ¿Qué está pasando con Ibai Llanos esta semana en las Entonces, redes? ¿qué hay que hacer? Al margen de transmitir la información, hay que conversar, hay que preguntar, hay que responder, hay que crear comunidad. Valen más 40.000 seguidores bien fidelizados que 2 millones de seguidores a los cuales tú no sabes si realmente estás llegando. Ahora bien, la reputación te precede y la confianza se basa en reputación. Ahora, la reputación no la construyes de la noche a la mañana. Por eso hay periodistas que tienen hoy la posibilidad que, con base a su marca personal, puedan trabajar directamente. Hay otro caso, por ejemplo, muy paradigmático en Venezuela, que es César Miguel Rondón, un periodista con un recorrido, bueno, de una trayectoria increíble. Bueno, ahora está en Miami y tiene ahora sus propios canales y por allí sigue haciendo el mismo trabajo que él hacía antes en la radio. Dice, ¿qué está pasando con Ibai Llano esta semana? A ver si hay... Ah, entonces, ¿qué consejo les doy? Enfóquense en un nicho, especialícense para que se conviertan en referentes, construyan esa comunidad. Y claro, aparte de todo esto, entra el tema del metaverso. El metaverso tú lo puedes ejecutar a través de diferentes dispositivos, perdón. Entonces, por ejemplo, tuvimos a una Alejandría Ocasio-Cortez entrando en conversación directa con posibles electores a través de Animal Crossing. ¿Qué hacía? A través de X, ella publica, mira, denme su número de su isla, si quieren que vaya y hablamos. Y hablaban a través de la plataforma barra videojuego. O, por ejemplo, luego en la campaña, cuando Biden salió electo, se montaron los demócratas una isla en Animal Crossing, crearon merch para las islas y saben que a los gringos les encanta poner esa pancarta en el jardín de su casa y que vote for Trump, vote for Biden. Bueno, pues esto mismo lo podías hacer en Animal Crossing. Pero bueno, es que están pasando otras cosas. Hablamos, por ejemplo,
de protestas virtuales en Roblox contra el ICE. Vemos, por ejemplo, cómo se replicaron las protestas en Los Ángeles directamente en Roblox, o el paro de transportistas en Perú también. El caso del movimiento Black Lives Matter en Fortnite. O también hemos visto protestas o manifestaciones, el caso venezolano. En el caso venezolano, después del 28 de julio, en ese artículo que está ahí, yo entrevisté a una de las chicas que organizaba las protestas dentro de Roblox. Dice, si no me equivoco, fue por la entrevista en la que dijo que había que seguir explotando los recursos de Argentina, mientras que esto es un tema... ¿Qué? Me perdí. No, Ibai Llanos, pero no, 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 Ah, vale, vale, vale. respecta en- No, no. estamos en modo plataformas, o sea. El autor de este libro dejó un titular increíble que dice que Minecraft ayuda a preparar a los niños para el mundo. Yo he visto lo que mi sobrino hace en Minecraft cuando está interactuando en tiempo real, y las conversaciones que se dan allí, incluso él ha logrado vincular un servidor de Discord a la interfaz de Minecraft. Ahí hablan de todo menos de lo que está pasando en Minecraft. Entonces, ahí hay unos insights a los cuales hay que prestar atención. Si no, ¿por qué los niños protestaron en Turquía cuando les cerraron Roblox? Y no es porque les quitaban un videojuego. Les quitaron una ventana al mundo por la cual se enteraban de muchas cosas. Porque en Turquía, como banearon Instagram, banearon Roblox también, por esta misma razón, porque es que no era un videojuego. Si la noticia, por extensión a la lógica de estas plataformas, es una experiencia, pues su análisis, su crónica y el periodismo también deben serlo. Pues como ocurre con los Serious Games. Esta es la lógica del metaverso. No les digo que creen contenido, pero se puede crear contenido. Se van a Roblox, se van a Minecraft y pueden crear contenido. Tienen que tener un poco de conocimiento sobre el tema, pero por ejemplo Roblox tiene un blog de desarrolladores y hay infinitos vídeos tutoriales en YouTube que te permiten entrar al trapo en esto. Entonces, ¿qué está y qué viene? Pues públicos cada vez más segmentados, mayor cantidad de canales digitales y de formatos, mayor movilidad y mayor empoderamiento de los usuarios, y sí, un mayor uso de la inteligencia artificial para lo bueno y para lo malo. Me he extendido un poco más de 5 minutos, pero bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Y si tienen, bueno, alguna pregunta, alguna duda adicional, pues ahora sí. Bueno, no, está perfecto, no hay problema. Ellos ya están acostumbrados desde la clase pasada que por ahí un poquito nos extendemos. Preguntas, dudas, alguien que tenga ganas de hacer algún comentario. Aprovechen que tenemos a Pavel acá. Yo hice un comentario, una pregunta por el chat, pero obviamente se pasó. A ver, Eh, yo trabajo con una senadora acá en Chile y me encantó la clase. Y bueno, yo soy periodista y tenemos una community manager que no se especifica en el tema, pero trabaja como community manager igual. Y siempre estamos como, obviamente, intentando buscar una política más cercana, con contenido más fresco, por decirlo así. Y me llama la atención lo que decía y de como no siempre es necesario hacer un show, hacer como el payaso en redes sociales, pero no sé, ¿qué opinas tú de eso? De como hasta qué punto podemos, no sé, yo pensaba, por ejemplo, mi jefa, obviamente ha tenido polémicas acá en Chile, y pensaba, por ejemplo, Storytime, que es algo muy como básico de los influencers. O sea, cuando no hay contenido, uno hace un story time de algo, de alguna sí. polémica, no sé, cuando supe que mi pololo me estaba poniendo los cuernos, lo que sea, como el cagüín a la gente le gusta. Y no sé, yo pensaba eso, pero también nos retenemos un poco por como la seriedad de los políticos,
del periodismo, de las comunicaciones en este ámbito, como de la No, política. y que el discurso, o sea, la comunicación política está muy controlada, es decir, pues evidentemente cualquier cosa que digas o dejes de decir, el contrincante lo va a utilizar para o destruirte o en su propio beneficio. Entonces, claro, a ver, es difícil, es muy difícil. Es que esta conversación yo ya la he tenido porque doy una clase en otra universidad sobre comunicación política y me tocan muchas veces personas que trabajan directamente con candidatos. Entonces, sí, quizás este es uno de los escenarios más complicados, pero siempre hay de forma controlada la manera de intentar vencer un poco ese acartonamiento de la comunicación más convencional e intentar parecer. Aquí es que sí, yo odio esto porque lo lógico sería que la comunicación fuera más auténtica, ¿no? Pero sabemos que no va a ser posible. Sabemos que eso va a ser, que eso sería prácticamente impensable, sobre todo en la política latinoamericana. Sin embargo, bueno, la idea es pues intentar eh, quitarle ese peso, esa rigidez de la comunicación más convencional, vencer esa idea de que eso te haría más vulnerable, porque no lo es, sino que estás buscando conectar con un público diferente. El hecho de que de repente alguien no comprenda tu contenido demuestra justamente que es que no estás llegando a ese público y no te interesa porque tu estrategia se tiene que enfocar en otro más concreto. Para intentar aterrizar un poco más toda esta idea, a ver, porque ya te digo, no hay una clave, sí hay que, eso, que la imagen sea mucho más auténtica. Yo te mostré este chico, Mandani, si tú revisas su TikTok, tú dices, "Ah, este me lo consigo yo por la calle, le choco la mano y genial. Y posiblemente eso no vaya a pasar nunca porque va a tener 4 guardaespaldas que te lo van a impedir. Pero la idea que vende en TikTok es esa. La idea que vendía Alejandro Ocasio Cortés era la misma. Entonces hay que intentar construir esa imagen de cercanía. Voy a volver al caso de Milei. O sea, el caso de Milei rompía con toda la estética de la política convencional. O sea, un Milei no cabría nunca en la política, bueno, no lo sé, pero por ejemplo en la política europea. O sea, nunca, nunca una figura de esas características. Y sin embargo en Italia se las traen. Entonces, bueno, las cosas están cambiando, ¿no? Es decir, ya ese paradigma de alguna manera va evolucionando y el problema es que estas figuras políticas suelen todavía manejarse en esos estándares o en esos modelos de comunicación convencional que, que no calzan. Entonces hay que ver. Yo siempre le digo, le hago esta reflexión, ¿por qué los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha tienen más éxito en plataformas como TikTok que los partidos convencionales? Porque comprenden más rápido que las características de la comunicación y la política convencional ya no sirven, no son eficientes. Y entonces se permiten, desde fórmulas populistas, acudir de cualquier manera a estos canales. Y por eso conectan mejor, que no quiere decir que sea una mejor opción, ojo. Pero en términos comunicacionales conectan mejor que los partidos convencionales que les resulta más difícil, porque tienen este control en su comunicación y en su discurso. Y algo parecido pasa con los medios de comunicación tradicionales, que les cuesta Hola. cuadrar en Justamente, las justamente. plataformas y a los creadores de contenido, que por ahí son personas que no estudiaron ni comunicación ni Y que periodismo, nacen en la propia Internet, que nacen de la propia Internet y de sus nacieron, claro, son códigos. nativos digitales y saben mucho mejor manejar las plataformas, se sienten más cómodos, les resulta algo natural. Por ahí no escriben correctamente, tienen falta de ortografía, digo, hay un montón de cosas. Por ahí no es rigurosa la información que brindan, los datos, etcétera, pero la forma en que comunican es atractiva. Eso es, eso es. Hola. Yo también Hola. tenía muchas preguntas, pero creo que el Eh, tiempo se nos está agotando. yo quería hacer una preguntita, por favor. Sí. De acuerdo a la experiencia que usted tiene en estas nuevas plataformas, mire, yo he pensado abrir un canal en Twitch o en Kick, Ujú. pero justamente estaba
tenía miedo, ¿no? Uno de que se tome como de informal, pero mi idea es llegar a un público más joven, ¿no? Pero también quería saber sobre los protocolos de las normas comunitarias, o sea, son también en estas plataformas bien controlado el contenido, como en TikTok que te bajan el video al minuto, o en Facebook por una palabra que ya te banean. ¿Es así o hay, digamos, un poquito más de condescendencia, digamos, en estas nuevas plataformas? A ver. Depende. Sí, a ver, sí, sí hay un poco más de condescendencia hasta que la cosa llegue en un momento en que haya que regular más. Sí. O sea, tampoco sé, es que aquí no sé qué responderte. Tampoco sé si mayor condescendencia sea mejor. Es que aquí yo mismo entro también en otra contradicción, porque no creo que tanta libertad nos haya llevado a un mejor lugar en Internet. No creo que todo el mundo tenga la capacidad, que debería tener la capacidad de decir lo que pueda decir. Eso nos ha creado ahorita un problema muy grave. Y eso ha puesto a los medios y a los periodistas en una situación muy difícil. Cuando un contenido desinformativo tiene más recorrido y más impacto que la influencia de un medio, ahí tenemos un problema. Entonces, esta pregunta me la hicieron a mí, en un conversatorio que tuvimos acá, y yo fui muy tajante, por ejemplo, en que yo compartía o veía de alguna manera positivo que, por ejemplo, el gobierno aquí de España ahora estaba proponiendo una ley para que personas que tenían tal número de seguidores, bueno, si de repente decían cualquier cosa, pues si eso tenía algún tipo de consecuencia, pues como lo tiene un medio o como lo tiene una agencia que está regulada por un ministerio, tengan también que dar explicaciones. No todo se vale en Internet. Creo que ya ese momento lo hemos superado. No todo se vale en Internet y las cosas tienen que tener también consecuencias. Sí. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre lo que es el abuso del poder y lo que es la legalidad. Sí, Entonces, y bueno, también siempre está como el debate de quién decide qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir. O sea, no es lo mismo una ley que regule las redes sociales en un país autoritario, con un gobierno, digamos, exacto, eh, exacto. que en un país democrático. Digo, no podemos hablar como si todo fuera lo mismo porque no lo es. Entonces es muy delicado, como dice Pavel, hay una línea muy delgada y es muy delicada. Bueno, si no hay más preguntas, Sí, son... justamente, hola, Ah, hola, Diana perdón, Alonso de Diana, habla Guatemala. Diana y bueno, Pavel responde y cerramos, así todos se pueden ir a descansar. Pavel, yo creo que contestaste, justamente esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿hacia dónde vamos? Porque de cierta manera los medios convencionales o tradicionales, como le queramos llamar, tienen un reglamento, tienen una línea editorial, tienen jefes a quien abocarse si hay alguna, no digamos represalia, pero sí quién de la cara. Te comento esto porque en Guatemala, pues obviamente ha sido muy fuerte. Aquí el TikTok, los creadores de contenido han surgido muchísimo. Y yo como periodista digo, o sea, está bien, vivimos en un país democrático, pero a veces no estoy de acuerdo que cualquiera que agarre el celular se autodenomine periodista con todas las responsabilidades que lleva. Mencionaste el país que está tratando de trabajar en una ley con la cantidad de seguidores que a mí yo dije en algún Aquí en momento España. es... Ah, en España, eso es viable porque también eso te da responsabilidad de qué dices o qué no dices, porque Eso aquí es. en Guatemala este año ha sido bien convulso. 3 proyectos de ley que eran importantes, que sí no eran, digamos, perfectos, pero sí eran importantes, se cayeron por la mediatización de las redes sociales. Por ejemplo, el seguro obligatorio para vehículos, la ley de la clasificación de basura, y en enero viene el uso del etanol a un 10% con los carburantes. Entonces, han sido temas muy fuertes que se han caído por mucha polarización en redes sociales y que generaron Y bloqueos que a veces, terribles en la ciudad. y perdóname que te interrumpa, Diana, y que a veces esa polarización no es real. Ojo, a veces esa polarización no es real y por eso les pido que Ujú. profundicen en las campañas de astroturfing. Es decir, hoy en día a veces no tenemos la capacidad de diferenciar un bot de una persona real. O sea, de hecho, una campaña de astroturfing cara
tú no tienes capacidad de saber si ese usuario que está tuiteando, que está publicando tal, existe o no existe. Claro. O pertenece a una agencia de marketing o realmente hay una persona real detrás de ello. Entonces, esa polarización muchas veces no existe. Yo por eso siempre a mis alumnos les digo, cuando tú ves un contenido que sea sensacionalista, que sea polarizador huye, huye. Eso, ¿estás a favor de esto o en contra de esto? Ese tipo de Bueno, publicaciones lo que busca es recopilar insights para luego analizarlos y con base en ello establecer estrategias de comunicación diferentes o simplemente dañar, socavar, ¿no? Por ejemplo, la confianza en las instituciones, socavar, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? La vulnerabilidad de los modelos democráticos, que se ponga en entredicho la institucionalidad, que no es que los gobiernos no sirven, no es que las instituciones no sirven, no, ajá, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que sí busca despertar sirve? la emoción Claro, más visceral de los Eso usuarios. es, claro, eso es, claro. eso Bueno, es. muchas gracias voy a Nada, buscar esa iniciativa de ley de España. Gracias, Pavel. nada. Diana, perdón, ahí te escribí, pero me parece un Sí, súper tema para que el es un buen trabajo tema para el final. trabajo final. Me parece súper Ya lo interesante. Las leyes que se cayeron me parece genial. Bueno, a ver perfecto. si hay alguna Gracias. pregunta más. Eh, en Ecuador se están investigando presuntos casos de peculado, circulan imágenes. La polarización, dice Tania, es una estrategia de los marketólogos de las figuras políticas. Eso es. Está muy bien. Bueno, Bueno, hasta acá llegamos. Tienen material de Pavel para leer, porque les dejó varios códigos QR, pero también en la plataforma de DP Campus hay bibliografía de Pavel y recomendada por Pavel también. Lo pueden seguir en redes sociales. Está en Instagram, está en X, está en bueno, yo le digo LinkedIn, pero Pavel dice LinkedIn, no me sale. Está en muchas redes, en muchas plataformas sociales. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar con Ile o conmigo y le podemos trasladar la duda o la inquietud a Pavel y seguramente va a estar feliz de contestar. Así que, seguro. Pavel, mil gracias de nuevo, muchas gracias por tu Un placer. participación, súper valiosa y bueno, nos vemos el año que viene. Seguro. Gracias. Pavel, un gusto. Chao. Gracias. Ile. Se quedan un segundo que quiero hacer dos aclaraciones de cuestiones protocolares. Por un lado, nos están pidiendo otros espacios de interacción. Es muy difícil coordinar tantos alumnos en otro espacio, así que vamos a seguir por el grupo de WhatsApp. Entiéndanlo que es una forma también de poder responder con rapidez a las consultas que ustedes tengan. Los aliento a que sigan presentando las tareas, a los que no pudieron hoy, que lo sigan haciendo. Y tengo en el grupo varios, como que alguien agrega gente. Yo no voy a admitir, excepto que sepa cómo se llama la persona, porque este grupo es únicamente para quienes cursan el taller. Así que si alguien sugirió el teléfono a otra persona, de la única manera que los vamos a admitir es si entran por el enlace que recibieron por el correo o nos escriben al correo. ¿Me explico? Por una cuestión de seguridad para todos. Perfecta la aclaración, Ile. Dice, si se hace una comunidad en WhatsApp y se destinan varios grupos para asuntos distintos. Bueno, después ustedes también pueden armar grupos si necesitan para finalidades distintas o concretas, como, no sé, hacer un trabajo en equipo o si hay un grupo dentro de este grupo, un subgrupo dentro de este grupo que le interesa determinado tema, eso nosotros no tenemos ningún problema. Pero este grupo que coordina Ileana por una cuestión de seguridad y de institucionalidad, necesitamos que sea cerrado a los participantes de este taller. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? La semana que viene, el martes, nos vemos a la misma hora. Vamos a seguir hablando de narrativas digitales, vamos a meternos un poco más en la crónica gamificada, en el periodismo de soluciones, y vamos a ver algunas cuestiones más que tienen que ver con la comunicación hoy, con los cambios o las transformaciones en la comunicación y en el periodismo hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, el martes. Y el jueves vamos a ver identidad digital con Juan Meirinho, ¿sí? Él fue productor durante muchísimos años en América TV, que es un canal muy importante de acá en Argentina.
Hoy estuvo liderando un proyecto en Guatemala también de un medio nuevo y ahora está a cargo de un canal de streaming también muy nuevito, pero con muchísimos seguidores, con mucho crecimiento, así que les va a contar cómo crear una marca de un medio en redes sociales, en plataformas sociales. Sí, digo redes, plataformas, lo uso como sinónimo porque, bueno, cada docente tiene su librito, ¿no? Marieta. Era sobre el tema de los integrantes del chat de WhatsApp. Yo me preguntaba, ¿ustedes no tienen forma de saber quiénes eran parte del taller como para que ustedes mismos sean los que digan, ah, estas personas Sí, sí claro, son y no son? sí, Claro, a mí se me claro, ocurría. claro, no te preocupes por eso. Sí, Era sí, algo sí. no solicitado, pero se me ocurrió. No, no, Iliana los identificó. A ver, lo que quiere aclarar ella es que si alguno de ustedes invitó a alguien, a esa persona no se le va a dar ingreso al grupo. Es simplemente Todo eso. eso. Es una aclaración, no pasa Es nada, una no se aclaración, nada más. Nada más. Pero por una cuestión de seguridad, este año la verdad que no estamos tal vez en una situación tan caliente como otros años, pero estamos en Latinoamérica, hay muchos países en los que hay periodistas que sufren represalias, persecución, digo, esto pasa. Y bueno, queremos cuidarnos a todos y cuidarlos a ustedes. Así que tiene que ver más que nada con eso, para Y no lo vivir. importante también que todos escriban en el grupo, porque a veces me escriben por privado y la duda de uno puede ser la duda del otro. Entonces, a lo mejor yo respondo a eso, a esa consulta por privado y de repente alguien tiene la misma duda. Entonces, escriban en el grupo. Si tienen una pregunta específica por el trabajo, no se sientan incómodos. Estamos todos en la misma tarea, ¿no? De Tal cual, formarnos y tal de cual, tal cual. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Último segundo, última oportunidad, ¿no? Wilson, ahí te vi, Wilson. Tengo Sí. que decirlo. Estaba hoy dando clase al mediodía, termino, prendo el WhatsApp, agarro el WhatsApp y veo a Wilson en un video espectacular que los invito a que lo miren porque una superproducción. Muy bien, muy bien. Sí. Gracias. Casi un actor. Bueno, no, espectacular lo que armó Wilson, tenía que decirlo. Los invito a mirar lo que hizo Wilson y a likear y a compartir, porque de eso te trata también una comunidad en plataformas sociales. Así Claro, que si les gusta, lo comparten. sigan, exacto, sigan desarrollando la idea que tienen. No piensen en cómo, o sea, no necesitamos nosotras con ILE que escriban en la plataforma social cómo van a desarrollarlo, sino que directamente empiecen a desarrollarlo. Y acuérdense de colocar el país del cual son, porque por ahí no, somos muchos y de distintos países y nos podemos confundir, así que pongan, Sí, soy sí, fulano. tal cual, pero más, claro, pero más que digamos que aclarar de qué país son, a mí lo que me preocupaba, y con eso abrí la clase y lo repito ahora porque por ahí algunos llegaron tarde, es que cuando uno habla en redes sociales o en plataformas sociales, le habla al mundo entero. O sea, uno nunca sabe quién está del otro lado. No le habla solo a la gente que vive en su país, en su barrio, en su distrito o en su región. Entonces, siempre tenemos que pensar en un primer lector, en un primer seguidor, en una primera audiencia, digamos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de primer lector? A una persona que no sabe nada del tema del que nosotros estamos hablando. ¿Se acuerdan de periodismo básico, primer año, primera clase, la pirámide invertida, el qué, el cómo, el quién, el dónde, el cuándo? Bueno, eso tiene que estar sí o sí en lo que hagan. Un video para TikTok tiene que estar. Una publicación en X tiene que estar. Un reel en Instagram también tiene que estar, porque ustedes siguen haciendo periodismo aunque hagan periodismo de plataforma. ¿Sí? Eso es muy importante. Incluso cuando hagan periodismo en memes, porque eso existe también. Hay información básica que tiene que estar. Ustedes tienen que dar el contexto para que la gente que los lee o que los sigue o que los mira o que los escucha entiendan de qué les están hablando, ¿sí? Eso es lo que se valora básicamente en periodismo hoy cuando hay tanto creador de contenido. Es nuestro diferencial. Así que bueno, nos vemos, claro, hablarle a un extraterrestre que no sabe nada, tal cual, bueno, tal cual. Llega un extraterrestre, no entiende de qué va la Tierra, de qué van los humanos, qué hacemos, quiénes somos, cómo comemos, por dónde. Digo,
todo eso y hay que explicarles todo. Pero bueno, además nos pasa todo. Yo leí algunas de las publicaciones que ustedes hicieron y la verdad que tuve que ponerme a googlear para ver de quién estaban hablando porque realmente no conocía. Bueno, no, y además una cosa más quiero decirles. No está bueno que ustedes publiquen lo que sea, en cualquier plataforma social, un contenido como periodistas, y que la audiencia tenga que salir a buscar información para poder entender lo que ustedes publicaron. En verdad no lo va a buscar, porque entre el Primero, cansancio y la eso primero, pero después se te va y por ahí no vuelve. Lo perdieron. Bueno, buen fin de semana, que terminen lindo la semana y buen fin de semana, y nos vemos el martes, y cualquier duda por el WhatsApp. Gracias, Silvia, por todo, como siempre. Gracias. Gracias, Val. Nos vemos. Gracias, chao. Mañana tienen la clase grabada en la plataforma. Gracias, chao, chao. Les aviso.